La oficina del abogado estaba sofocantemente silenciosa. El aire sabía a papel viejo y a rencores asentados. Sentada frente a mí estaba mi hermana, Sofía, una mujer que trataba su vida como una marca y a su familia como personajes secundarios para su feed de redes sociales. Cuando el abogado, un hombre con un rostro profesionalmente sombrío, leyó la cláusula del testamento de mi padre, sentí una frialdad familiar que se me calaba hasta los huesos. Cualquier heredero que causara deshonra pública o inestabilidad emocional al apellido familiar perdería toda su herencia. Era un garrote legal diseñado para mi cuello, y vi las huellas dactilares de Sofía por todas partes. Su pequeña sonrisa triunfante era una imagen que conocía bien. Vi en ella el recuerdo de mi 16º cumpleaños que olvidó, y el dinero para la universidad que había convencido a papá de que era mejor gastar en su costoso máster exclusivo en negocios en Londres. Esto no era una cláusula en un testamento. Era la última entrada en un largo libro de traiciones. Una semana después, me encontraba en el pesado silencio con aroma floral de la capilla del tanatorio. Sofía estaba en el atril, una clase magistral de luto teatral. Su voz, gruesa con lágrimas fabricadas, hablaba de lealtad y familia. Pero sus palabras eran dardos venenosos dirigidos directamente a mí. Papá, preocupado por aquellos que se alejan, dijo, sus ojos parpadeando hacia mí, perdidos en mundos que no son los suyos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con una sacudida aguda e insistente. Era de mi esposo, el comandante Alejandro Valdés. El mensaje era crudo y simple, no reacciones. Tu hermana está grabando. Una extraña calma se apoderó de mí mientras levantaba la mirada. Ahí estaba, el pequeño y malintencionado ojo rojo de la cámara de su teléfono posado en el atril como un buitre. Mantuve mi sonrisa, una máscara serena que había aprendido a llevar hace mucho tiempo, mientras mi mente cambiaba de marcha. Mi mirada recorrió la habitación, no con miedo, sino con un propósito, haciendo un contacto visual imperceptible con varios hombres con trajes oscuros y afilados que se mezclaban con los dolientes. Eran los hombres de Alejandro. Mis hombres. Mis dedos se movieron deliberadamente sobre la fría pantalla de cristal de mi teléfono, escribiendo una sola palabra clave de 5 letras que lo cambiaría todo: Cuervo. Segundos después, una docena de hombres se pusieron de pie. Se movieron con un silencio sincronizado e inquietante que era mucho más intimidante que cualquier grito. No hablaron. No amenazaron. Simplemente se quedaron de pie. Y luego, como uno solo, giraron sus cabezas para mirarme. Una pared silenciosa e inquebrantable de lealtad. Toda la atmósfera de la habitación pasó del dolor al puro poder palpable. La voz de Sofía vaciló a mitad de la frase. Su mandíbula se aflojó mientras su máscara de tristeza se disolvía en pura confusión, que luego se convirtió en miedo absoluto. Sofía pensó que estaba tendiendo una simple trampa legal. Me veía como su hermana pequeña emocional e inestable. No tenía idea de que no me estaba desafiando a una disputa familiar. Estaba desafiando a la esposa de un comandante de una unidad de élite de operaciones especiales de la Armada a un enfrentamiento táctico en mis propios términos. Para entender el protocolo que acababa de activar, tienes que entender las 2 vidas que me vi obligada a vivir. Para comprender realmente a la persona que ellos veían frente a la persona que yo era, tienes que retroceder aproximadamente un año antes del funeral, a una cena familiar que fue una miniatura perfecta de toda mi vida. La escena era el comedor formal de mi padre, el aire denso con el olor a cordero asado y al caro perfume de mi hermana. Mi padre levantó su copa, su rostro radiante con un orgullo que no había visto dirigido hacia mí desde que me gradué de mi programa de doctorado, un evento que casi se perdió por un torneo de golf. Por Sofía, anunció, mientras las copas de cristal tintineaban. Por mi brillante hija, la emprendedora, conseguir ese patrocinio con Aura Wellness es solo el comienzo. Un verdadero olfato para los negocios. Mi hermana Sofía, la niña de oro de la familia que blandía su carisma como un arma, se regodeaba bajo los elogios. Su negocio era una serie de publicaciones de Instagram sobre cremas faciales sin sustancia y posturas de yoga. Toda la familia aplaudió como si acabara de curar una enfermedad. Una pequeña parte tonta de mí, una parte que creía haber enterrado hace mucho tiempo, decidió intentarlo. Solo una vez más.
Me aclaré la garganta y sonreí. Eso es maravilloso, Sophie. Y de hecho, yo también tengo buenas noticias. El artículo en el que he estado trabajando durante meses acaba de publicarse en la revista de Estudios de Seguridad Estratégica. Silencio. Mi padre se volvió hacia mí, su sonrisa volviéndose tolerante, paternal. Me dio una palmadita en la mano, un gesto destinado a un niño. ¡Qué bien, Lara! Todo eso de escribir que haces en tu pequeña oficina gubernamental debe mantenerte ocupada. Sus palabras eran un despido envuelto en un cumplido. No fue solo este momento lo que sentí. Fue el peso de todos los demás. Las ferias de ciencias que se perdió. Los trofeos de debate que pasaron desapercibidos. Las becas académicas que él había llamado un bonito pasatiempo. Sofía retorció el cuchillo, con una sonrisa practicada en su rostro. ¡Oh, qué mono! ¿Sigues jugando a ser la señorita analista? Ya veo. La mesa rió y me sentí encogerme hasta convertirme en la caricatura que habían creado para mí, la oveja negra intelectual irrelevante cuyo único valor real era su matrimonio con un hombre al que consideraban impresionante. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a retirar los platos, mi madre, doña Carmen, una mujer que creía que la paz familiar era un tesoro que valía cualquier precio, especialmente mi dignidad, me acorraló en la cocina. Me quitó los platos de las manos, su expresión una cuidadosa mezcla de simpatía y advertencia. Lara, por favor, susurró como si las paredes mismas me estuvieran juzgando. Ya sabes cómo es tu hermana. Su vida es tan pública. Necesita el ánimo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para empujarme suavemente de vuelta a mi sitio. Tu trabajo es tan complicado, cariño. La mayoría de la gente no lo entiende. No hagas las cosas difíciles. Simplemente déjale tener el protagonismo. En ese momento, sentí una soledad profunda y asfixiante. No me estaba pidiendo que fuera amable. Me estaba pidiendo que fuera invisible. Ahora, imagina una habitación diferente. Esta no tiene ventanas. El aire no huele a cordero asado, sino a aire acondicionado, electrónica y el tenue olor metálico a ozono. El único sonido es el zumbido bajo de los servidores. Esta es una IICC, Instalación de Información Clasificada y Compartimentada, en el cuartel general del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, MCOE, un lugar donde los secretos son moneda y una sola palabra fuera de lugar podría tener consecuencias globales. Hay una docena de hombres en esta sala, todos ellos vestidos con ropa táctica. Todos ellos miembros de la Unidad de Operaciones Especiales de mi marido. Estos son hombres que llevan el peso de las naciones sobre sus hombros. Hombres cuya sola presencia podría alterar el clima político de un pequeño país. Y todos me están escuchando aquí. No soy Lara. No soy la señorita analista. Soy la doctora Valdés, analista civil senior de amenazas para el Mando de Operaciones Especiales. Mi voz en esta sala no es vacilante ni esperanzada. Es tranquila, precisa y autoritaria. Me encuentro frente a una gran pantalla iluminada que muestra imágenes clasificadas de satélite. Hemos identificado una nueva TTP de la insurgencia en este sector, afirmo señalando una región resaltada. Por lo tanto, las comunicaciones tradicionales para transmisiones de ráfaga de alta frecuencia. Así que nuestra inteligencia de señales será limitada. Su amenaza principal en esta inserción no será cinética. Será informativa. Intentarán provocarles a un incidente público. Aquí no hay palmaditas condescendientes en la mano. Solo hay ojos afilados y concentrados y asentimientos pensativos. Mi esposo, Alejandro, está con su equipo. Pero en esta sala, nuestra relación es secundaria. Yo soy el activo estratégico. Ellos son los operadores. Hacen preguntas aclaratorias sobre el terreno humano, sobre vectores de amenaza asimétricos, sobre posibles respuestas civiles. Yo respondo a cada una con datos y análisis, no con emoción. En esta sala estéril y silenciosa, mi complicado trabajo no es desestimado. Es el escudo que mantiene a estos hombres vivos. Mi análisis forma la base de su plan operativo.
Vivir esas dos vidas fue una clase magistral de latigazo psicológico. En la casa de mi padre, era una nota a pie de página, un accesorio ligeramente decepcionante para la impresionante carrera de mi esposo. Mi intelecto era un pasatiempo peculiar. Mis logros una fuente de leve confusión. Pero dentro de las paredes blindadas de la seguridad nacional, yo era una comandante de información. Era la persona en quien los guerreros de élite confiaban para ver los peligros que ellos no podían. Era respetada. Era necesaria. Un mundo intentaba hacerme más pequeña a cada paso, mientras que el otro dependía del alcance completo e implacable de mi mente. Durante años, jugué su juego. Presté importancia a mi trabajo. Absorbí sus insultos. Sonreí a través de su condescendencia. Pero después de la lectura del testamento de mi padre, me di cuenta de que no solo habían insultado mi carrera. Habían confundido mi profesionalismo con debilidad. No tenían idea de que toda mi vida se trataba de analizar amenazas y planificar contramedidas. Y Sofía acababa de convertirse en una amenaza principal. Esa noche, la ira de la lectura del testamento finalmente se enfrió, endureciéndose en algo mucho más peligroso: concentración. En la tranquilidad de nuestro hogar minimalista, el dolor que sentía por mi padre fue eclipsado por el problema táctico en que se había convertido su legado. Mi esposo, Alejandro, se sentó frente a mí, su rostro, una máscara sombría, escuchando mientras lo desglosaba. No había emoción en mi voz, solo análisis. El objetivo de Sofía es provocar una reacción emocional, declaré, mi tono tan plano como si estuviera informando sobre una misión. Lo documentará y usará la cláusula de deshonra para desheredarme. El funeral es su campo de batalla elegido, asintió lentamente. Ambos sabíamos que esto ya no era un drama familiar. Esto era una operación. El objetivo no era la venganza. Era la neutralización de la amenaza. Caímos en nuestros roles profesionales como si se hubiera accionado un interruptor. Alejandro, el maestro de la logística, comenzó a mover sus contactos. No se limitaría a invitar a sus amigos. Eso sería descuidado. En cambio, hizo una solicitud formal a través de su mando para que una guardia de honor ceremonial asistiera al funeral. La justificación fue perfecta en su ironía. Citó el breve y olvidado servicio de mi padre en el ejército de hace 40 años. Fue un acto oficial e intachable de respeto que mi padre, irónicamente, habría adorado, y nos dio la cobertura perfecta. Mi papel era la estrategia. Comencé un análisis del terreno humano. Mi objetivo, una persona que conocía mejor que cualquier adversario extranjero, mi propia hermana. Mapeé su psicología, su narcisismo, su necesidad absoluta de controlar cada narrativa. Sabía que usaría el elogio como su escenario. Sabía que escalaría de la agresión pasiva a la provocación directa. Conocía su plan antes de que ella misma lo hubiera finalizado. Con el vector de amenaza claramente definido, diseñé la contramedida. Informé a Alejandro y a su jefe de equipo sobre lo que yo llamaba el protocolo Cuervo. No había lugar para la ambigüedad. Cuervo no es un acto de agresión, expliqué, paseándome por nuestra sala de estar como si fuera un centro de mando. Es una afirmación visual de presencia a mi señal. El equipo se pone de pie. Centran su atención en mí. Sin palabras, sin movimiento hacia adelante. Los miré a ambos. El objetivo es tomar la iniciativa psicológica. Necesitamos interrumpir el bucle OODA de Sofía, su capacidad de observar, orientar, decidir y actuar. En el momento en que pierda el control del estado emocional de la sala, su plan fracasa. El único propósito del protocolo es demostrar que no estoy aislada. Las confirmaciones de asistencia al funeral llegaron. Sofía estaba eufórica, creyendo que la gran multitud sería una audiencia más grande para mi humillación. No tenía idea de que la lista de invitados había sido discretamente reforzada por una docena de hombres que habían desmantelado regímenes con menos planificación. Ella pensó que era la directora. Estaba a punto de descubrir que era solo un personaje secundario en nuestra producción. La capilla del tanatorio se sentía como el escenario de una tragedia, lo cual, en cierto modo, lo era.
El aire era pesado y dulce con el empalagoso aroma de lirios y rosas, un olor que asociaría para siempre con el preludio de la guerra. Una gruesa manta de tensión yacía justo debajo de la superficie del silencioso dolor de los dolientes. Luego, mi hermana Sofía caminó hacia el atril. No caminaba como una hija afligida. Se movía con la gracia practicada de una artista que toma su escenario, su sobrio vestido negro elegido más por su silueta favorecedora que por el luto. Arregló su teléfono cuidadosamente, la lente perfectamente inclinada hacia el primer banco donde yo estaba sentada. Estaba lista. Su elogio comenzó con un empalagoso tributo a nuestro padre. Su voz temblaba con una tristeza tan perfectamente calibrada que solo podía ser falsa. Pero pronto la actuación cambió. La miel en su voz se convirtió en veneno, velado en agresión pasiva. Papá siempre valoró la familia por encima de todo, dijo, sus ojos recorriendo la multitud antes de posarse en mí. Se preocupaba tanto por aquellos que se alejaban, perdidos en sus propios mundos, olvidando quiénes eran. Cada palabra era un cuchillo cuidadosamente afilado. Y sentí el aguijón fantasma de miles de cortes similares de nuestra infancia. No me inmuté. Simplemente me senté allí, con una sonrisa serena en mi rostro, una audiencia para una obra que había visto demasiadas veces antes. Era una analista observando un patrón predecible desarrollarse. Debió confundir mi quietud con debilidad porque decidió escalar. Inclinándose hacia el micrófono, abandonó toda pretensión de sutileza. Es una tragedia, declaró, su voz resonando con falsa piedad, cuando alguien se casa con un mundo tan deslumbrante que olvida los valores simples y honestos con los que fue criado. Eso fue todo, la acusación final pronunciada en voz alta, el detonante. En ese preciso momento, sentí una fuerte vibración en mi mano. Miré hacia abajo. Era un mensaje de texto de Alejandro, está transmitiendo en vivo a un grupo privado. Ejecuta ahora. Una profunda y fría calma me invadió. Todos los años de ser subestimada, de ser ignorada y menospreciada, se fusionaron en este único momento de acción. Mis dedos se movieron, tecleando las 5 letras que harían que su mundo se derrumbara. Cuervo. El efecto no fue ruidoso, pero fue ensordecedor. Comenzó como un sonido, el crujido unificado y disciplinado de lana cara mientras 12 hombres formidables se ponían de pie en una perfecta e inquietante unanimidad. Los susurros dispersos en la capilla murieron al instante, reemplazados por un silencio espeso y ansioso. Decenas de cabezas se giraron, sus rostros una mezcla de confusión y alarma. Los hombres eran titanes, sus amplios hombros y su tranquila confianza llenaban el espacio de una manera que no tenía nada que ver con el volumen. No miraban el féretro. No miraban a Sofía. Con una concentración inquebrantable, todos giraron sus cabezas y me miraron directamente a mí. Eran una guardia de honor silenciosa e inalcanzable, esperando la siguiente orden de su comandante. El elogio de Sofía murió en su garganta. Una sola sílaba ahogada escapó de sus labios antes de que se quedara completamente inmóvil, con la boca abierta. La expresión presuntuosa y compasiva de su rostro se evaporó, reemplazada por una cascada de emociones. Primero, una sorpresa total, luego una profunda confusión, y finalmente un miedo animal y creciente. El poder en la sala se había desplazado tan completamente que era una fuerza física que la oprimía. Su arma, el teléfono que se suponía que documentaba mi humillación, ahora estaba capturando su propio desmoronamiento público en alta definición impecable. Ya no era la directora de este drama. Era su sujeto aterrorizado e indefenso. La observé congelarse y luego mi mirada se desvió hacia mi madre. Doña Carmen estaba mirando fijamente, con las manos apretadas en la boca, sus ojos abiertos con un terror que iba más allá de la situación inmediata. En su rostro, vi la destrucción de una visión del mundo que había pasado toda una vida construyendo cuidadosamente. Por fin me estaba viendo de verdad, no como su hija tranquila y complicada, sino como una mujer que mandaba la lealtad de guerreros. El resto de mis parientes miraban de un lado a otro entre yo y los centinelas silenciosos, sus rostros pálidos con una comprensión asombrosa y horrible. Su jerarquía familiar, aquella con Sofía en la cima y yo en la base, acababa de ser desmantelada pública e irrevocablemente. Los cimientos de su mundo se habían convertido en polvo.
Mi hermana quería crear un momento de vergüenza pública. En cambio, creó un momento de profunda lealtad pública. En ese silencio, cada persona en la sala aprendió una lección que mi familia siempre había ignorado: el verdadero poder no necesita hablar. Después de que Sofía huyera del atril, un profundo silencio mantuvo la capilla en su control. Ella había logrado unas pocas palabras incoherentes y tartamudas para concluir el elogio, pero el hechizo se había roto. Durante el resto del servicio, los 12 hombres del equipo de Alejandro permanecieron de pie, una guardia de honor silenciosa e inquebrantable. Su presencia no era agresiva, pero era absoluta, un testimonio silencioso de una autoridad que mi familia nunca había sabido que poseía. En la recepción posterior, crearon un cordón suelto y tácito alrededor de Alejandro y de mí. No bloqueaban a nadie, pero su respetuosa proximidad formaba una fortaleza invisible. Amigos y colegas se nos acercaron, sus condolencias ahora teñidas con una nueva capa de asombro. Al otro lado de la sala, mi hermana y sus aliados estaban apiñados, completamente aislados. Sus susurros eran frenéticos. Sus miradas impotentes rebotaban en la pared de lealtad silenciosa que nos rodeaba. Nadie los confrontó. No se desarrollaron escenas dramáticas. Simplemente se volvieron irrelevantes. Su poder para infligir dolor fue neutralizado tan completamente que se convirtieron en fantasmas en el funeral de su propio padre. Fue un castigo mucho más apropiado que cualquier discusión. Se fueron temprano, saliendo por una puerta lateral sin decir adiós. Su partida no fue una salida dramática. Fue una retirada silenciosa y patética. La guerra había terminado, y había terminado sin que yo disparara un solo tiro. 3 meses después, estaba de pie frente a otra pizarra blanca. Pero esta sala era completamente diferente. No había mapas clasificados, ni servidores silenciosos, solo altas ventanas que dejaban entrar el sol de la tarde y filas de rostros ansiosos mirándome. Estaba en una universidad sirviendo como profesora invitada para un programa de posgrado en estudios de seguridad nacional. Aquí, mi conocimiento no era un secreto que guardar, sino un regalo que compartir. Hablé sobre el análisis de amenazas, sobre la psicología de las campañas de desinformación, sobre la importancia crítica de ver los patrones que otros no ven. Los estudiantes hicieron preguntas perspicaces y agudas. Garabatearon notas, sus mentes abiertas y ávidas de la experiencia que les ofrecía. Este era un legado que el dinero de mi padre nunca podría comprar. Uno construido no a partir de una herencia, sino de mi propio intelecto y experiencia. En esta sala, no era la señorita analista ni un apéndice misterioso de mi marido. Era la doctora Valdés, y mi voz tenía valor. El siguiente fin de semana, la prueba de mi nueva vida estaba chisporroteando en una barbacoa en mi propio jardín trasero. El aire estaba lleno del olor a humo de barbacoa, el sonido de las risas de los niños y la conversación tranquila y fácil de buenos amigos. Los hombres del funeral estaban todos allí, pero esta vez con sus esposas e hijos. Ya no eran centinelas estoicos. Eran simplemente tipos en pantalones cortos y camisetas, discutiendo sobre deportes y contando chistes malos. Alejandro estaba en la barbacoa, relajado y feliz, y yo estaba inmersa en una conversación con otra esposa, riendo tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. Esta era mi verdadera familia, una comunidad forjada en el sacrificio compartido, la confianza mutua y el respeto genuino, no en la obligación tóxica y el amor teatral. Esto era paz. Fue en medio de esa tarde perfecta y pacífica cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y no sentí nada. Era un mensaje de texto largo y divagante de Sofía. Era un tapiz patético y egoísta de medias disculpas entrelazadas con preguntas ansiosas sobre la división de la herencia. Escribía sobre el estrés que había sufrido y cómo nunca quiso que las cosas fueran tan lejos. Era el mismo guión que siempre había usado, pero las palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Leí las primeras líneas y luego le mostré la pantalla a Alejandro. Él simplemente arqueó una ceja, una pregunta silenciosa. Yo negué con la cabeza levemente. No respondí. En cambio, mi pulgar se movió a la parte superior de la pantalla y presionó archivar. La conversación desapareció. Mi paz ya no era negociable.
Mi familia creía que el legado era una herencia por la que luchar. Yo aprendí que un verdadero legado es el respeto que mandas en las salas en las que eliges estar.